Todos sabemos que completar Crash 4 a su máximo porcentaje es una de las cosas más difíciles que hay. No tanto como el 200% de Crash Bash, pero hay gente loquita que está dispuesta a conseguirlo. ¡Hala, qué coche! Solo están jodiéndome. No están jugando, están jodiéndome en lugar de jugar. Cuando salió Crash 4, venían algunos errores en el juego, como cualquier otro. El juego se destacó bastante por mejorar la fórmula de los juegos clásicos y hacerla sentir completamente nueva. También aparecieron objetos nuevos que necesitas para poder completar este juego. Como las reliquias insanamente perfectas, que se conseguían completando un nivel sin morir y consiguiendo todas las cajas. Facilísimo, ¿verdad? Todos los niveles gracias a estos objetos eran muchísimo más difíciles de completar. Un día, exactamente el 12 de marzo del 2021, hubo una actualización que trajo un montón de cambios al juego. Como versiones mejoradas para las consolas de nueva generación, que traían mejores efectos y 4K con 60 FPS incluidos. Además de los ports a otros sistemas como Switch, e incluso hubo una skin nueva. Pero de entre todos estos cambios, hubo un cambio que pocas veces a la gente le interesa. Por un lado, es un cambio tan mínimo que uno siempre pasa de él. Pero tuvo un impacto tan fuerte en dos niveles, que los cambió por completo. Osos de carrera y Crash aterrizaje, son dos niveles únicos de Crash 4, porque cuentan con una mecánica diferente al resto de niveles. Estos niveles poseen un segmento en donde debes montar a un animal, y completar un circuito esquivando obstáculos y enemigos. En base no son niveles difíciles, pero conseguir la reliquia perfecta sí que lo es. Verán, estos niveles traían un error de hitbox, ¿y qué es hitbox dirán? Según Wikipedia es una caja de colisión. Hitbox en inglés, es una técnica invisible comúnmente utilizada en los videojuegos para la detección de colisiones en tiempo real, también llamadas cajas delimitadoras o cajas de colisión. En otras palabras, es el espacio que ocupa algo en el mundo. Pero exactamente, ¿dónde estaba ese error? En el nivel Osos de carrera, hay ciertas cajas que están colocadas en una posición de 4 cajas juntas. La hitbox de estas 4 cajas, o todas las de este nivel en general, tenía una hitbox mucho menor a lo normal. Y gracias a este pequeñísimo error, cuando querías romper una caja tenías que hacerlo casi de forma perfecta. Porque al ocupar un espacio menor al real, debías de ser lo más preciso y centrado al querer romper una. En el caso de las cajas de 4, debías pasar lo más centrado posible para romper las 4. Porque si no lo eras, pasaba mucho que a veces ibas por estas cajas, solo rompías 2 y te dejabas las otras 2. U otras veces podías tener la peor suerte, y romper solo 3 y dejarte 1. Y cuando tú ansías mucho tener esta reliquia, y cometes este error, significa volver a hacer este nivel todo de nuevo. En cambio en el nivel de Crash aterrizaje, no hay tantas de estas cajas, pero este nivel al ser casi el doble de largo lo vuelve muy difícil también. Realmente puede parecer muy absurdo este problema, y muchos aquí quizás ni sepan de esto, ya que este error no existe desde esa actualización o en los ports de PC y Switch, pero a todo quien tenga este juego en formato físico. Les reto a borrar la actualización, conseguir la reliquia insanamente perfecta, y ya que estamos, volver a instalarla y volver a conseguirla, pero, con la actualización y verán lo fácil que es ahora. Y que se den cuenta de él como, un pequeñísimo error de hitbox, había elevado la dificultad de manera absurda en dos niveles que no eran para tanto.